más cariñoso saludo para todos en esta mañana. Son las 9 de la mañana y 5 minutos aquí en Medellín, Colombia, en nuestra parroquia San Juan Bautista de la Salle. Aquí en uno de los salones de pastoral improvisamos este pequeño estudio para compartir con ustedes diferentes temas que nos atañen, nos interesan a todos de cara a esta llamada cultura moderna. Como siempre, dándole el agradecimiento a todos ustedes, nos pueden encontrar en YouTube, Padre Carlos Yepes, o en Facebook también como Padre Carlos Yepes. Hoy vamos a abordar un tema que nos parece de el mayor interés y es cómo manejar la presión social que manejan las redes, sobre todo nuestros jóvenes, y en un segundo momento vamos a mirar cómo manejar críticamente los mensajes que recibimos de los grandes medios de comunicación tradicionales y también en medios digitales, y hasta qué punto nos hablan con la verdad, hasta qué punto nos manipulan según una ideología propia del medio, del director del medio, según un interés económico de los pautantes o anunciantes de dicho medio. Creo que es un tema que a todos nos atañe y los invitamos entonces para que estemos estos 50 minutos en sintonía con ustedes y nos formulen sus inquietudes, sus preguntas. Le damos la bienvenida a Sara Gaviria. Saben que hace una semana estaba cumpliendo años. ¿Cómo te sientes ya en este nuevo año de vida que has iniciado? Muy bien, Padre, gracias a Dios. ¿Con buena salud? Sí, Señor, gracias a Dios. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Y qué bueno, Padre, qué importante a propósito de lo que usted dice. Ya entra uno de pronto un poquito más en la adultez y se ve de igual manera involucrado en todo este tema de medios de comunicación. Lo que usted decía, tantos frentes y tanta desinformación de pronto que podemos encontrar, cómo se torna diferente el propósito de las redes sociales, lo que en un momento se creó para comunicarnos, para unirnos, para cortar distancias, cómo se ha vuelto un nudo en el que nos vemos a veces envueltos y que a veces es complicado salir y poder discernir qué es verdad y qué es mentira. Y aquí hay que hacer una afirmación central, y es que estos aparatos son muy útiles, pero también pueden ser adictivos. Si un adulto, una persona de más de 30 años, tiene dificultades para asumir el manejo de los contenidos, de los mensajes digitales, ¿qué no decir de un adolescente, una niña en la edad de los 12, 13, 14 años, un chico en la edad de los 15 años, cuando son absolutamente permeables a la aceptación social, a la valoración social, y cuando hoy reconocemos así de entrada que el mundo digital y el mundo de los grandes mass media, de los medios masivos de comunicación, imponen estereotipos, imponen estilos de vida. Yo no digo solamente proponen, porque es que si el joven siente que él no se peina, no se motila su cabello, que si él no viste a la moda, que si esa niña no tiene tanto peso en su cuerpo, sino que es un poco más gordita, ella se va a sentir desechada, marginada, excluida del grupo de sus amistades, bien en el colegio, bien en esos primeros semestres de la universidad. Entonces la presión social, la presión cultural en atención a la belleza, en atención a su estatus socioeconómico, en atención a la forma como ella se viste, en atención a su peinado, en atención al rol que desarrolla con sus amistades, ir a ciertas discotecas, ir a ciertos restaurantes, consumir cierto tipo de comidas. Si no lo hace la chica o el chico en su adolescencia o en su primera juventud, se van a sentir excluidos, y es ahí donde uno descubre que es verdaderamente una tiranía, una opresión a veces del mundo, de los grandes medios, del mundo de las redes, de que les imponen las modas, como una muchacha la pueden frustrar porque es gordita y el estándar de moda es la delgadez, porque no es bonita, el estándar de moda es la belleza, porque no viste con lujo y el estándar de moda es que vista con ropa de marcas reconocidas. ¿Cómo pesa esto en nuestros jóvenes? Que yo creo que es un tema muy importante para discutir.
Así es, padre, y todos estamos en general expuestos a estos estereotipos y a estos estilos de vida que nos proponen. Entonces, comencemos, padre, enunciando este primer grupo que usted nos decía, de pronto orientado un poquito más hacia los jóvenes. ¿Cómo podemos vivir? Más fácil, ¿cómo sobrevivir a estas propuestas que nos hace los medios hoy en día? Hay una verdad profunda y es que los grandes valores de la vida se adquieren en casa. Y hay que decir esta verdad, queridos amigos, los grandes antivalores de la vida se aprenden en la calle. No es una regla exacta, pero sí tiene un nivel de generalidad muy amplio. Uno aprende en la casa el valor, por ejemplo, del trabajo. Aprende en la casa el valor de la sinceridad. Aprende en la casa el valor de la solidaridad. Aprende en la casa el valor del compartir, aprende en la casa el valor de primero cultivar el ser y luego el aparecer. Y en la calle a veces se aprenden defectos o antivalores, se aprende a mentir, se aprende a engañar, se aprende a manipular, se aprende a utilizar las personas cuando son de mi conveniencia, se aprende a fingir amores, por un rato deleite, una mujer con un hombre con una mujer. Eso normalmente lo aprendemos es en la calle, lo aprendemos con las compañeras o compañeros del colegio, de la cuadra, lo que vemos en los mensajes constantemente que nos bombardean las grandes redes sociales, los grandes canales de videos, nos llevan a que el joven adquiera otros valores. Luego la mamá y el papá que están trabajando todo el día, un día que tener una conversación con su hijo y dijo, no, es que yo necesitaba dinero para comprar mis cosméticos, yo por eso monté en mi habitación una webcam y me mostraba, me desnudaba en mi habitación, una niña de 14 años, estoy pensando en una historia que conozco, y necesitaba ganarme la plata que ustedes no me dan. Y la mamá le reclama, pero ¿cuándo te ha faltado algo en la casa? Y dice, no, pero yo no me quiero quedar con lo que ustedes me dan, yo quiero ropa de marca, yo quiero una vida con estilo, una vida de estas glamorosas que nos presentan las revistas de farándula, y nos damos cuenta que tus hijos, los que tú formaste en el vientre con amor, los que amamantaste en tu pecho, los que educaste con tanto cariño, en esos primeros años de la infancia, cuando llegan a una adolescencia, son completamente desconocidos porque han comprado los valores del consumismo, los valores de la apariencia, los valores del hedonismo. Yo recuerdo una pareja de novios pelearon porque él le reclamaba a ella, me parece el colmo que por este primer año de matrimonio me resultes con este suéter, un suéter así similar como el que yo tengo. Tú me habías prometido que me ibas a dar la última gama de celulares Samsung. Entonces le dijo, no tenía el dinero, dijo, pues si no tienes el dinero no me sirves como novia. Y esto descubre y describe los antivalores, la incapacidad de construir una vida sobre criterios que no son perennes, porque es que vivir de la apariencia, vivir del utilitarismo, vivir del consumo, vivir de lo que no puedo poseer, vivir de la belleza que veo en las chicas modelo, en las actrices, en las cantantes y que yo no puedo tener, genera en nuestros jóvenes una neurosis, un sentimiento de frustración, un sentimiento de no voy a ser capaz de sostener la perfección estética, la perfección social de amistades increíbles, la perfección académica, la superación de hacer una universidad, un posgrado, un doctorado. Entonces, nuestros jóvenes se mantienen demasiado estresados y angustiados por los estereotipos que tenemos. Queremos presentarles un primer video elaborado por nuestra productora Amén Comunicaciones, donde vamos a hablar sobre cómo maneja este mundo digital, a veces una gran presión social sobre muchas personas. Vamos a verlo. ¿Cómo determina la presión social el mundo moderno? La presión social influye directamente en la forma como debemos comportarnos dentro de una sociedad. Ejerce y maneja estilos de vida de grupos de personas, comunidades y sociedades.
La presión social induce y predispone a la estandarización de roles. Alinea mentes hacia un mismo enfoque. ¿Por qué nos acomodamos a la presión social? La búsqueda de aceptación y reconocimiento dentro de grupos sociales nos hace más vulnerables. Queremos sobresalir dentro de nuestros pares y encajar con los mismos estándares con los que ellos viven. La presión social puede desarrollar actitudes positivas, pero también actitudes muy negativas de comportamiento, donde el fin único es competir y ser mejor que los demás. Las redes sociales muestran siempre la imagen ideal de personas bonitas, alegres, intrépidas, las de mejor cuerpo, el prototipo de persona in. El mundo de las universidades y del trabajo nos exige ser los primeros en estatus, dinero, belleza, tener el poder y el control, sobrealimentar nuestro ego, experimentar drogas y sexo de diferentes formas. Miremos cuál es el límite, hasta dónde debemos llegar. No perdamos la libertad, no perdamos nuestra esencia, no perdamos el norte. Sintámonos cómodos con lo que somos. Valoremos y respetemos nuestro ser interior. Aterricemos. La vida es más que una apariencia y un poder económico. No olvidemos que nuestra vida es la empresa que mejor debemos manejar. Luchemos y defendamos nuestros ideales de vida cristiana. Busquemos hombres nuevos en nuestros hijos. Seamos coherentes y apeguémonos a lo que realmente es importante. Amar, servir, ser justos, ser solidarios. Seamos firmes en principios de vida. Marquemos la diferencia. Solo así podremos ser realmente auténticos y fuertes. Finalizando este video veíamos una clave fundamental, que es mantenerse firme en los principios y contrarrestar todo este tipo de desinformación, de presión que nos entregan las redes sociales con los valores que hemos aprendido. Precisamente, Padre, comencemos entonces a desplegar, vamos a visualizar en pantalla cómo contrarrestar y tres claves que proponemos tres claves o actitudes para contrarrestarlas. Empezamos, Padre, seamos coherentes con nuestros principios y valores humanos, como lo mencionaba, y cristianos. ¿Qué valores, Padre, o principios podemos usar en estos momentos? A ver, Sarita y amigos que nos siguen en este momento en Facebook y en YouTube, la vida se construye sobre principios rectores, principios orientadores. Esos principios los tenemos que utilizar a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero continuamente para uno tomar decisiones. Por ejemplo, tú puedes escoger una amistad porque la niña o el amigo es una persona valiosa, servicial, noble, de cuna, de valores. O puedes escoger una amiga porque simplemente es la loca del salón de clase, porque es la simpática, destapada frente a los demás, la que nos parece que es la líder, y ahí hay una determinación. ¿Qué tipo de valores quiero yo para escoger mis amistades? Un criterio. En la familia aprendimos, un hogar se construye sobre un valor definitivo, que es la fidelidad en el amor. Pero si tú ves las telenovelas, el cine, los seriados de las grandes plataformas digitales, las amistades, el ambiente cultural, el ambiente juvenil, te habla de la promiscuidad y de que la fidelidad es para beatos, para mojigatos, para gente retrógrada. Es esa lucha entre los valores que yo aprendí en mi casa, la fidelidad en el amor,
o la promiscuidad. Usted esté con quien quiera si le da deleite, si le da placer, con tal de que la otra persona no se dé cuenta. Y si se da cuenta, simplemente dile, lo siento, no lo quería hacer. Hoy, un tercer valor, encontramos que mucha gente quiere ascender por atajos, caminos cortos, por la trampa. Yo me consigo este puesto intrigando, yo me consigo este carro sacando este dinerito de la empresa y luego lo devuelvo y así no tengo que hacer un préstamo. Y hoy eso nos parece que no es ser deshonestos, no es ser tramposos, nos parece de lo más cool, de lo más moderno, y olvidamos que hay alegría en el trabajo honrado. Hay alegría en ser honestos, hay alegría en la rectitud de intención, y que por más que uno tome atajos en la vida, uno siente que una de las grandes alegrías no es conseguir un bien temporal rápidamente, sino el esfuerzo, el empeño, el trabajo en sacar adelante, en conseguir ese bien material, ese bien temporal. Son ejemplos en el amor, son ejemplos en la familia, son ejemplos en la elección de amistades, son ejemplos en la valoración de los bienes terrenales, donde uno tiene esas luchas interiores, y uno tiene que ser coherente. Y en la familia tienen que ser muy fuertes ustedes para que sus chicos, cuando van creciendo, no resulten personas que son esclavas de la imagen, esclavas de la apariencia, esclavas de una vida frívola, superficial, que al final no les da esos valores de la modernidad para tener una relación matrimonial estable, un trabajo estable, una vida emocional estable, que es lo que más preocupa, porque los valores de hoy, las apariencias, nos llevan a ser a los seres humanos volátiles, cambiantes, incapaces de relaciones maduras y estables en la vida afectiva, en la vida laboral, en la vida de escogencia de amigos, en la vida familiar. Esto es muy importante. Padre, y hay un tema que a mí me preocupa, y es que definitivamente eso marca un cambio en la sociedad. Es impresionante ver cómo en cuestión de horas se puede volver una persona famosa, o pueden destrozar la imagen de cualquier persona. Entonces ve uno qué contenido estamos consumiendo, qué es lo que nos están entregando, lo que usted decía, estamos exponiendo sobre todo a los jóvenes y a los niños, personas sin criterio, a lo que puedan absorber de todos estos medios. Ahí damos pie para nuestro segundo punto. ¿Quién tiene el poder? Reconozcamos que el primer poder lo tiene hoy quien maneja el conocimiento, la información y la opinión pública. Qué delicado, padre, cómo un medio de comunicación, una red social puede desinformar, puede acabar incluso la vida de una persona, porque hemos visto personas que por este bullying digital han llegado hasta el suicidio. Es muy delicado. Así es, cuando uno es adolescente es muy permeable a la aceptación y la aprobación del entorno social. Si en el contexto del colegio, de la universidad, te hacen matoneo o bullying digital a través de redes sociales, eso se masifica. Entonces dicen, esta chica es ladrona, esta chica es prostituta, esta chica es drogadicta, no sé qué, y quieren acabar con la honra y la reputación de una niña. En ese sentido, reconocemos que quien tiene el poder son los grandes medios de comunicación, los grandes medios digitales. Siempre se hablaba en la teoría política tradicional que el primer poder es el poder ejecutivo, el primer poder político, el segundo poder el legislativo, el tercer poder el jurisdiccional, y se hablaba de que el cuarto poder es el poder de los medios de comunicación social. Hoy no se dice que sea el cuarto poder, hoy se dice que es el primer poder, porque ellos determinan nuestras conductas, de alguna manera señalan nuestros comportamientos, nos dicen qué debemos de consumir, nos dicen qué debemos de comprar, nos dicen a qué gimnasio debemos de ir, cómo debemos de comportarnos. Hay absolutamente una alienación comportamental y también una alienación ideológica, porque nos llevan a nosotros a vivir la vida como máquinas de consumo, siempre bajo el prurito de buscar soy aceptado, soy aprobado socialmente, tengo un prestigio humano, y es tal vez una trampa sobre la que los papás deben de alertar a sus hijos. Está bien que consuman contenidos digitales, pero con prudencia y sobre todo, como veremos ahora más tarde, con un sentido crítico. También aprendamos algo, que hay sutiles y viejos mecanismos de manipulación,
y es que cuando a una persona se le quiere adorar en las redes sociales, se le diviniza esa cantante, esa modelo, esa youtuber, esa instagramera, famosa en Instagram. Cada uno de nosotros a veces elevamos modelos porque tiene dieta vegetariana o dieta vegana, porque hace ejercicio, porque nos enseña tips para el maquillaje, para no sé qué, y endiosamos. Y tiene esa persona 8, 10, 15 millones de seguidores porque nos parece súper guau. Pero también esas mismas redes sociales condenan, crucifican públicamente a una persona, mira lo ridícula que se ve con su ropa, le hacen matoneo, mira, llegó a esta fiesta y llegó con el tonto compañero de no sé qué, con este nerdo, y es un chismorreo social donde injustamente se endiosa a una persona o injustamente se condena a una persona por mecanismos a veces de victimizar a una persona o de crucificar a una persona, y esto lo vemos con mucha fuerza. Padre, ahí es muy importante entonces no estar siempre en los mismos canales. En un mundo tan abierto a la información y que tenemos tantas propuestas, la invitación es de pronto a que no estemos siempre con los mismos emisores de información, que ahí podamos tener contenidos de diferentes fuentes y sacar entonces ahí nuestras propias conclusiones. Aquí en definitivo, y tocamos un tema, yo no voy a decir nombres propios de periódicos, pero yo ya sé que si cojo este periódico y lo leo en internet, siempre sus noticias, por ejemplo, frente a la iglesia, serán atacándolas. Entonces uno sabe que la línea ideológica, la línea editorial, la línea de opinión, la línea informativa de ese periódico es una línea sesgada, una línea manipulada que nunca verá nada bueno dentro de la iglesia. Yo no puedo informarme objetivamente sobre la iglesia a partir de ese medio o a partir de ese periodista, porque sé que todo lo que dice siempre será negativo. Esto hoy lo podemos identificar con mucha facilidad. Nosotros podemos coger cualquier medio de televisión, cualquier medio de prensa escrita, cualquier emisora radial, cualquier portal en internet, y uno, después de leerlo durante una semana, uno descubre: esta persona es crítica de un gobierno, esta persona es crítica de las Fuerzas Armadas, esta persona es crítica de la iglesia, esta persona no quiere a los colombianos, a los venezolanos, no quiere a tal gobernante. Uno ya sabe que es una línea, y a veces los seres humanos confundimos la información sesgada o la información amañada con la verdad. Entonces nos toca leer otros medios, mirar otros canales para tener comparación frente a líneas ideológicas, líneas editoriales, líneas políticas, y darnos cuenta que la vida no acaba en lo que dice tal medio, en lo que señala tal youtuber, en lo que dice tal página, tal blog de opinión, porque todos tenemos una línea. La información nunca es completamente objetiva o imparcial, sino que siempre está mediatizada por el emisor, que genera un contenido, un mensaje, que el emisor tiene unos prejuicios, tiene una mirada ideológica, tiene a veces unos intereses económicos de generar audiencia, de hacer amarillismo, de generar escándalo y controversia, y en eso nosotros tenemos que ser muy críticos y tener varios medios o varios canales para darnos cuenta de todo esto. Muy a propósito de eso, vamos a mirar un bello mensaje que el Papa dirige a la prensa, a los periodistas, y habla de unos pecaditos que podemos tener a la hora de ejercer el periodismo. Miremos este corto pero muy incisivo mensaje de nuestro querido Papa Francisco. Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados, o 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal.
Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? A nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Quarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Bueno, como dice el viejo refrán, más claro no canta el gallo. El Papa Francisco está hablando de un fenómeno que es en el mundo y a un periodista español les habla de lo importante que es la tarea de la prensa y de la libertad de expresión en cualquier sociedad democrática moderna, pero también habla de un abuso, claramente de un abuso de esa información, donde, como decíamos ahora, por prejuicios, por discursos de odio, por intereses económicos, por discrepancias ideológicas, podemos caer, señalaba el Papa, a los medios, algunos medios, porque hay medios de comunicación excelentes, decía, ojo 1, con la desinformación, informar a mitad del camino, 2, con la calumnia, acabar con la honra y la reputación de una persona con ligereza o con mala leche, con mala intención. Luego hablaba de la difamación, que dice es todavía más sutil que la calumnia, y dejar a una persona con verdades a media tratando de quitarle su honra y su buen nombre. Y finalmente utiliza Sarita y Amigos Digitales una expresión muy fuerte, coprofilia, que él dice es amor a lo truculento, a lo sórdido, a lo sucio. El Papa tiene una palabra muy fuerte, la caca, cuando uno está en función simplemente del periodismo morboso, el periodismo truculento, el periodismo que busca lo sórdido, con un interés muy claro que es ganar audiencias y ganando audiencias tener réditos económicos para el periodista o para el medio en el cual trabaja. Esto es un llamado a la responsabilidad, a la gran prensa en el mundo, pero sobre todo es un llamado a nosotros a que con sentido crítico no retuiteemos, no reenviemos, no digamos me gusta, muchos mensajes que uno sabe que son maliciosos, malintencionados, dañados, porque hay odio frente a un juez, hay odio frente a un militar, hay odio frente a un sacerdote, hay odio frente a un gobernante, hay odio frente a un empresario, y nosotros a veces hacemos de idiotas útiles, perdónenme la expresión muy común en Colombia, hacemos de idiotas útiles, le hacemos el juego a aquellos que de alguna manera nos manipulan, prevalidos de que tienen un poder con cierta resonancia social.
Padre, este video del Papa es contundente, habla directamente a los periodistas y a las amenazas que ellos tienen, pero siento que nos habla profundamente a cada uno, porque de alguna manera, lo que usted decía, nosotros nos volvimos replicadores de información y hay algo muy común en los medios de comunicación en los que conocemos claros ejemplos de que se habla de una palabra tendencia, entonces la gente entra en una tendencia y le da un despliegue sin importar perdón la expresión, a quién puedan llevarse por delante. Entonces, qué delicado que los periodistas hagan esto, qué trasfondo tienen, qué falta de ética, pero qué delicado que nosotros, como consumidores, nos quedemos con la primera información y segundo, que empecemos a replicar o a repostear o a compartir información que no tenemos conocimiento, no han verificado fuentes y demás, entonces tengamos criterio y esto nos da pie para mirar este pantallazo en el que encontramos que hay que mirar con sentido crítico y prudencia los mensajes recibidos. Seamos muy prudentes en lo que recibimos y en lo que enviamos. No replicarlos ingenuamente, porque es que en nuestro círculo de amigos, vuelvo a decir, le hacemos el juego a quien no merece que le hagamos el juego. El ser humano, Sarita y amigos, hay medios morbosos, porque hay audiencias morbosas. Y en el fondo esto es una dinámica que nosotros no logramos romper y si queremos una comunicación seria donde no se nos manipule hay que tener mucho ese sentido crítico. ¿Quién es el medio? ¿Quiénes son sus anunciantes? ¿Qué ideología tiene el grupo de poder detrás de un medio? ¿Qué ideología tiene el director del medio o el periodista? ¿Qué historia tiene frente a una institución? Yo he visto, por ejemplo, frente a la empresa prestadora de servicios públicos de nuestro país, Empresas Públicas de Medellín, he visto discursos de mucho odio con ocasión de los problemas que ha tenido hace más de un año la hidroeléctrica más importante que está en construcción en Colombia, Hidroituango, y miro discursos de odio contra Empresas Públicas de Medellín, pero cuando uno escucha a ciertas personas y sabe su historia, trabajó en empresas públicas, fue expulsado de empresas públicas, tiene una historia de odio contra empresas públicas, entonces por eso habla de esta manera. Suele ocurrir que los más críticos de la iglesia son personas que estuvieron dentro de la iglesia y fueron expulsadas de la iglesia. Suele ocurrir que mucha gente que habla de otros lo hace no de manera desprevenida, supuestamente para denunciar o informar, sino que hay una historia de amores y odios con una institución, con un gremio, con una persona. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a ser profundamente críticos. Y en esto tenemos que hoy alertar sobre algo muy profundo, las famosas fake news. Lo vamos a ver aquí en esta imagen, las falsas noticias, Hoy está en la orden del día en la política, en el mundo empresarial, en las guerras comerciales, las famosas fake news o falsas noticias. Hoy nos tenemos que preguntar quién nos habla con credibilidad, quién nos habla con verdad, que no nos dejemos manipular. Muchas veces en esas fake news se busca hacer ruido, buscar audiencias, pero no ir más allá de buscar la verdad de un acontecimiento, sino el interés de dañar a alguien. Es difícil encontrar una campaña política en ningún país del mundo donde hoy no se utilicen fake news en las redes sociales para desprestigiar, desacreditar a una persona. Cuando yo veo, y lo saco como conclusión, cuando yo veo un dirigente político que es muy atacado por medios de comunicación o por redes sociales, siempre me llevo esta base: ¿qué valores tiene esta persona que incomoda tanto a los dueños de los medios o a los directores de los medios para que sea tan atacada esta persona? Entonces uno mirar con sentido crítico, y en ese sentido pienso que las redes sociales bien manejadas han democratizado la información, porque hoy ya no recibimos solo información a través de los grandes medios, sino que de manera particular buscamos personas o pequeños portales que nos generan confianza y nos informan sobre la iglesia, sobre la política, sobre nuestro país, sobre el mundo.
Padre, saludando a todas las personas que están conectadas con nosotros, agradecemos por contar con ustedes cada 8 días en nuestro programa en vivo. Vemos un comentario de María Gladys que nos dice: en mi familia hace tiempo tomamos la conciencia de no replicar mensajes tóxicos y cizañeros, solo enviamos mensajes positivos y amorosos. El mundo no necesita más mal, replicamos el bien. Compartimos contenido de Amén Comunicaciones. Muchas gracias por compartir nuestro contenido. Se los he dicho en programas anteriores. Estamos llamados a ser misioneros digitales y en un mundo, Padre, de tanta desinformación, qué bueno poder llevar este mensaje del Evangelio. Repliquemos mensajes de valor que nos ayuden a vivir mejor, a vivir con sentido. Y precisamente damos paso a una de las producciones de Amén Comunicaciones que nos ilustra un poquito más sobre este tema. Las verdades y mentiras que encontramos en lo que consumimos diariamente. Vamos a mirar este BTR. ¿Verdad o mentira de la información? Los medios de comunicación hoy mueven opiniones, pensamientos, ideologías y estilos de vida. Son un medio eficaz para integrar culturas, fomentar la educación y el conocimiento. La comunicación en sí misma, y con buenos fines, une y fomenta las sanas relaciones humanas. Hoy somos la sociedad intercomunicada, y saber comunicar es importante para todo ser humano. La comunicación, cuando es objetiva y veraz, construye sociedades, alimenta el buen espíritu de las personas y fomenta la construcción de valores humanos y sociales. Pero la comunicación también puede ser degradante cuando se exalta la miseria humana, la violencia y el mal. Sus motivaciones son las ganancias económicas y el rating. Su mejor forma de hacer noticia es a través del sensacionalismo, por el camino del escándalo, la polémica, el morbo para motivar la curiosidad de las audiencias. Hoy, las mentiras abundan en algunos medios de comunicación y son un mecanismo de presión para exaltar o desfigurar personas. Sirven como medio coercitivo y de presión para manipular ideas y opiniones en las comunidades. No nos dejemos confundir. Seamos más sensatos y críticos para seleccionar y consumir mensajes y contenidos. Frente al poder opresor de quienes informan de manera amañada, respondamos con una actitud sabia y prudente. Miremos más allá de cada noticia, de cada novela, de cada serie. ¿Quién la produce y cuáles son sus intereses ideológicos y económicos? Cambiemos el chip. No traguemos entero. Alimentémonos de contenidos saludables. Eliminemos el amarillismo informativo que vive del morbo y el escándalo. Si somos audiencias maduras y críticas frente a los mensajes en redes sociales y medios de comunicación, haremos parte de la solución en una cultura donde se manipula información por quien es el dueño o director del medio de comunicación. Bueno, muy ilustrativo este mensaje del video. Damos paso entonces a nuestro último pantallazo de esta serie de 3 puntos en el que nos dan a conocer, enseñemos a nuestros niños y jóvenes qué hay detrás de cada mensaje, aprendámoslo nosotros y compartamos con los niños para que sean de pronto más selectivos en el momento de asumir y apropiarse de información. Esto es muy importante porque los grandes destinatarios de los mensajes son nuestros niños y jóvenes, y hay que decirlo, son muy fácilmente manipulables. Hay muchas campañas que se dicen a favor de los niños, a favor de la juventud, y exactamente buscan todo lo contrario, manipular la mente de los niños, manipular la mente de nuestros jóvenes. Estos son aspectos muy importantes. Bueno,
Llegamos al final del programa y queremos presentarles muy brevemente una síntesis que recojan todo este tema de la presión social, de la cultura digital en nuestros jóvenes, aún en nosotros los adultos. Y se trata de que con sentido muy crítico miremos como todo esto. A manera de síntesis, señalemos que hay un elemento fundamental y es la educación. Educar críticamente a la familia, desde la infancia, desde el seno del hogar, educar críticamente para el consumo de mensajes y contenidos mediáticos. Esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Educamos para hacer alimentos, educamos para aprender a nadar, educamos para hablar en sociedad, educamos para manejar carro, pero no nos educan para manejar críticamente los mensajes que recibimos en redes sociales, todas las horas, todos los días. Así es, Padre. Observábamos también en pantalla la importancia de pedir a Dios el Espíritu de verdad para distinguir la verdad de la mentira. Es importante siempre estar ligados a la oración y a la fuente de verdad, que es Dios nuestro Padre, que envíe su Espíritu Santo para tener este discernimiento. Y hoy hay que reconocer que se habla de un pensamiento único o un pensamiento políticamente correcto. Hoy se discute mucho quién está estableciendo el nuevo orden mundial en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo ideológico. Entonces se nos habla de Benedicto XVI, todavía vivo, hablaba de la dictadura del pensamiento único. Te llevan a pensar de la misma manera, contra la familia, a favor del aborto, con sospecha frente a la iglesia, con una sensibilidad ecológica que es muy importante, pero es un pensamiento único en todos los países, en todas las sociedades, y quien se atreva a pensar distinto es señalado duramente, es un matoneo a veces que se genera en redes sociales, en medios de comunicación social. Tenemos que distinguir que no podemos seguir siempre el pensamiento políticamente establecido, porque a veces no es el pensamiento que contribuye a generar mejores familias o mejores seres humanos, que es un pensamiento dirigido al consumismo, un pensamiento dirigido a la rentabilidad de las grandes empresas, un pensamiento dirigido a manipular la mente y la conciencia de las personas. Y hay que reconocer, ustedes simplemente busquen en Google nuevo orden mundial, pensamiento único, y van a encontrar mucha bibliografía sobre toda esta discusión que se plantea. Finalmente reconocemos, y lo veíamos también en pantalla, que Jesucristo, y nos llamamos cristianos, de alguna manera tomó distancia de las masas, de la población, del pensamiento uniforme de su época, de lo políticamente correcto, y Jesús se hizo políticamente incorrecto. Él tomó distancia frente a la institución del judaísmo, frente a la institución social, y señaló valores más grandes para la convivencia humana: el perdón, la solidaridad, el amor, aunque nos cueste hacerlo, el servicio, el gastar la vida, el entregarnos por los demás. En una sociedad donde nos dice, vive en función solamente de sí mismo, no piense tanto en los demás, dése gusto a sí mismo. Jesús nos dirá, la verdad de la vida no está cuando el hombre de manera narcisista, de manera ególatra, vive para sí mismo, sino que la alegría de la vida está cuando servimos, somos solidarios, somos justos frente a los demás. Es un tema que nos ha parecido de la mayor importancia, lo queríamos compartir con ustedes, y los invitamos ya en esta parte final para que hagamos un momento de oración, dándole gracias por su audiencia y pidiéndole al Señor que nos acompañe en esta educación de las familias, en este ser críticos en un buen sentido de todos los mensajes y contenidos digitales y mediáticos que recibimos, y en saber dónde está la verdad, dónde hay mentira, dónde se nos informa con sinceridad, dónde se informa con manipulación, que es el gran desafío hoy de esta cultura digital, donde en segundos se difunde una verdad o en segundos se difunde una infamia sobre una persona, sobre una institución, sobre un personaje. Que el Señor nos dé la sabiduría, recordando que Jesús se presentaba como camino,
verdad y vida. Y él mismo señalaba, la verdad los hará libres, que encontremos libertad en la verdad que nos ofrece el Evangelio de Jesús y las personas de buena voluntad que nos informan en el mundo. Pidamos esa sabiduría para saber discernir la fuerza del Espíritu de la verdad. Y con estas intenciones y buenos deseos les queremos bendecir a todos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ti, Sarita, gracias por tu presencia, al equipo de producción que nos ha acompañado en este programa Hablemos, pero sobre todo ustedes, amigos, por su generosa audiencia. En segundos vamos a subir el programa, lo pueden encontrar ahí, y estos BTR los vamos a ir subiendo periódicamente en nuestro Facebook, en YouTube, en Instagram los vamos a encontrar. Qué bueno vernos dentro de una semana con otro programa, y desde una vez les anticipamos el manejo de las angustias de hoy. Cómo manejar las angustias del mundo de hoy va a ser el tema para dentro de una semana. Padre, los esperamos entonces con este interesante tema dentro de 8 días. Como decía el Padre, recuerden que los contenidos quedan en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos y compartir este contenido de valor. Sí, Dios los bendiga a todos. Hasta luego. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha el Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.